Sí, me parece que la química Erika está también en sala. Bueno, ok. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar esta masterclass que, bueno, va a tratar sobre el análisis de aceites eléctricos para transformadores y nos vamos a centrar principalmente en los aceites con contenido de PCB o vamos a tocar el tema del PCB y, eh, bueno, pues vamos a iniciar con, mm, ya lo explicó am, Erika, que es, que es química, bueno, tiene amplia experiencia en análisis de calidad de aceite, principalmente el aceite dieléctrico. Trabajó en varias fábricas de transformadores. Bueno, yo soy ingeniero electricista. También con experiencia en la fabricación de transformadores y el mantenimiento de transformadores, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el tema de hoy, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar y vamos a partir del transformador, que sería el caso inicial para el uso de estos aceites. Vamos a hablar sobre los tipos de los materiales que conforman, bueno, que son parte del transformador, los tipos de aceite, y ya nos centramos a lo que es PCB, qué son y, bueno, pues cuáles son los daños a la salud que eh, generan este aceite, ¿no? Ya como muchos sabemos, el PCB ya es un aceite que fue, bueno, está en desuso, ya no debería usarse, y lo que sí hay políticas de mitigación y eliminación del aceite si tuvieran algún equipo con este aceite, ¿no? Entonces, pues básicamente, o sea, sabemos que un sistema eléctrico es el encargado de llevar la energía eléctrica, ¿no? Desde la generación hasta la distribución a los consumidores finales. Y para ello vamos a necesitar equipos que eh, transformen la tensión básicamente de la potencia generada hasta la potencia que se consuma, ¿no? Entonces, el sistema eléctrico va a comprender tres partes, desde una generación, en la que va a estar principalmente en centrales eléctricas, la transmisión, en donde vamos a tener las líneas de transmisión y la distribución, pues que básicamente ya son subestaciones para distribuir a los consumidores finales. En el caso eh, de la generación, sabemos que, bueno, se genera pues a tensiones de media tensión, en algunos casos baja tensión, y vamos a necesitar un transformador para poder elevar y así transmitir, bueno, esta potencia eléctrica generada a un menor costo, ¿no? Para poder eh, tener menos corriente en la que transcurra la energía eléctrica, y para lo cual, bueno, pues para que pueda ser también llevadera y haya menos pérdidas durante todo el sistema eléctrico. Y al momento de que llega para la distribución, vamos a necesitar otros transformadores que van a ser reductores para poder tener también media tensión, y en caso de los consumidores finales, dependiendo del uso, ya pues es una baja tensión. Entonces, para que este sistema eléctrico trabaje lo más eficientemente posible, pues se van a necesitar equipos que en este caso son las máquinas eléctricas, los transformadores, ¿no? De potencia. Entonces, sabemos que un transformador, pues básicamente es un equipo que nos va a elevar nuestra tensión de trabajo o disminuir nuestra tensión de trabajo, ¿no? Entonces, eh, según
bueno, la potencia del equipo puede clasificarse pues, en transformadores de distribución y transformadores de potencia. En este caso ya va a depender de la normativa con la que estén trabajando. Nosotros aquí en Perú trabajamos con la norma técnica peruana que abarca o se basa en lo que es la IS, la 676. Esa es la norma actual que tenemos para manejar transformadores en Perú. Entonces, según la IS, pues nos dice que para transformadores de distribución serían pues hasta 2,5 MVA y para transformadores de más de esa potencia ya serían considerados transformadores de potencia. Ahora, esa sería la clasificación respecto a a la potencia, pero también nosotros vamos a tener otros tipos de clasificación. En este caso, nos vamos a centrar en lo que va a ser el material aislante. Entonces, dependiendo del medio aislante, se clasifican los transformadores en secos o transformadores inmersos, que básicamente son en aceite dieléctrico, ¿no? Entre los transformadores secos, pues, vamos a tener transformadores eh, barnizados o el medio aislante sería en este caso la resina epoxi que se utiliza para llegar pues a tensiones de media. Básicamente son utilizados hasta 33 kilovoltios y los transformadores inmersos pues que ya pueden ser de distribución o de potencia. Son los más convencionales. eh, que gracias a la capacidad dieléctrica que tiene el aceite, pues genera que pueda soportar mayores niveles de tensión y tenga mejor fiabilidad para lo que sean transformadores principalmente de alta tensión. Entonces, en alta tensión es utilizado el aceite como medio aislante, ¿no? Ahora, pues básicamente nos vamos a centrar en los transformadores inmersos y las partes de ese transformador pues van a ser un devanado, los devanados que van a ser pues el, la parte que va a contener las espiras del transformador y dependiendo de las espiras vamos a poder tener la tensión a la que queremos llegar, pues tanto de entrada y la tensión de salida, ¿no? Entonces estos devanados van a poder ser, pueden ser de cobre o de aluminio y bueno, vamos a tener el núcleo. Estas tres partes conformarían una parte activa del transformador. Normalmente el núcleo es de hierro o de fierro silicoso y bueno, o sea, nos van a ayudar para que el bobinado pueda transformar la energía por el número de espiras dependiendo al campo eléctrico que podamos tener. También tenemos pues como parte ya la cuba, que sería la protección del transformador. Tenemos los aisladores y el aislamiento, ¿no? Entonces, en este caso, el material aislante que normalmente vamos a ver en un transformador es papel, puede ser el papel craft, el pressboard, tenemos madera y el aceite dieléctrico. Entonces, la combinación de la celulosa con el aceite dieléctrico hasta el momento es el mejor material aislante que se tiene para poder trabajar con tensiones, bueno, pues actualmente pues se puede llegar hasta 500 kilovoltios, ¿no? Pero esa combinación del papel y el aceite eléctrico sería el mejor material aislante que se tiene hasta el momento.
Ahora, sí cabe resaltar pues que en el caso de que cuando se utilizan el madera o el papel, que básicamente están hechos de celulosa, tenemos que tener en cuenta que para que el equipo trabaje bien, estos deben tener un secado bien realizado para evitar daños a futuro del equipo, ¿no? O sea, un equipo, un transformador tiene un diseño, un tiempo de vida, un tiempo de trabajo más o menos de 30 años en promedio, ya va a depender mucho de los fabricantes. Pero para que este equipo durante ese tiempo de vida no tenga problemas, pues lo que tenemos que controlar siempre va a ser la humedad, porque la humedad va a hacer que se degrade la celulosa y al degradarse la celulosa, pues va a disminuir el nivel de aislamiento que tiene el equipo y puede tener fallas desastrosas, ¿no? Entonces, aparte de estos materiales, bueno, también se tiene porcelana, que principalmente es el material de los aisladores que se tienen. Y bueno, van a ver ya parte del transformador, ya va a ser pues la pintura para que pueda resistir pues algunos efectos climáticos, los empaques, porque al ser un equipo que tiene que ser, ah, que va a contener este líquido, pues no debe tener fugas, entonces se tiene que tener empaques, ya se utilizan cintas, algunas resinas y unos recubrimientos poliméricos para mejorar el, el nivel aislante o el nivel de aislamiento que vaya a tener nuestra máquina. Ahora, como les explicaba de materiales aislantes, el papel impregnado con aceite forma pues el más fuerte sistema de aislamiento eléctrico y mecánico conocido, ¿no? Entonces, eh, combina pues que la celulosa que se presenta tanto como papel o como el cartón o como la madera que vayamos a utilizar en el aislamiento de las bobinas o de la parte activa, va a soportar pues el estrés mecánico que se va a generar pues con el campo, dependiendo la potencia y los niveles de tensión que vaya a tener nuestra máquina, ¿no? Entonces, la combinación de estos va a ser un excelente aislante y va a tener pues unas propiedades electromecánicas muy buenas para que el equipo pueda trabajar y cumpla pues con el objetivo, ¿no? O sea, sabemos que el transformador como corazón de la subestación no debe fallar, porque si falla, principalmente, pues ya automáticamente te quedas sin energía y bueno, tiene muchos costos que conllevan a este tipo de fallos. Entonces, las funciones que podemos tener de esta combinación de aislamiento sólido con el aislamiento en líquido que se tiene principalmente, el aceite pues nos va a dar un medio refrigerante y aislante. O sea, va a cumplir doble función. No solo nos va a aislar, sino que va a refrigerar para que se puedan conservar los materiales que conllevan o con los que están fabricados, en este caso, nuestro transformador, ¿no? Ahora, dependiendo de la clase térmica de los materiales que vayamos a utilizar, pues vamos a tener que ver nuestro sistema de refrigeración. En este caso, el aceite pues, va a conllevar muy bien pues, con aletas para refrigerar o radiadores, ¿no? Entonces, ya la cantidad de radiadores o la cantidad de aletas que vaya a tener nuestro equipo, básicamente va a jugar un plan en el diseño de transformador para que
no sobrepase las temperaturas térmicas máximas que permiten los materiales. Normalmente los transformadores están, bueno, los inmersos están fabricados con un nivel de aislamiento de clase A que, bueno, pues soportan más o menos 105 grados sin degradarse, ¿no? Entonces, la temperatura de trabajo de nuestro transformador no debería sobrepasar en su máxima carga los 105 grados para evitar de que los materiales con los que está fabricado se degraden y disminuye el tiempo de vida o produzca un envejecimiento rápido del equipo que pueda generarnos una falla. Entonces, tenemos que el aceite cumple el medio refrigerante y aislante y también vamos a saber que protege pues el aislamiento sólido y puedes, bueno, aquí como dice, solubiliza algunos contaminantes que puedan tener eh, durante el tiempo de servicio con los que se puedan generar por algún otro defecto el equipo, pues no. Entonces, el aceite al menos lo trata de solubilizar y ah, da todavía un soporte para que no pueda fallar el equipo. Mientras que las funciones del aislamiento sólido, pues en este caso es soporte el estrés mecánico y eléctrico, pues al saber que es una máquina eléctrica, va a generar una fuerza electromotriz y para evitar esos desplazamientos de la bobina, porque en este caso el transformador es una máquina estática, no debería tener movimientos internos. Entonces se utiliza justamente estos aislamientos sólidos que son hechos a base de madera o derivados de la madera, básicamente celulosa, para que pueda soportar ese estrés mecánico. También sirve como medio aislante y un medio de transferencia de calor para poder disiparse con el aceite, ¿no? Ahora, la vida, como les comentaba, pues la vida del transformador, pues básicamente va a ser la vida del sistema aislante o del papel que contenga la parte activa. O sea, nosotros en la fabricación del equipo, pues nosotros vamos a tener muchísimo cuidado con respecto al secado que vaya a tener el papel aislante en el proceso de fabricación porque de ello va a depender el buen trabajo del equipo, ¿no? Ahora, si es que un equipo no está bien seco durante la fabricación, pues esa humedad va a llevar a que el papel empiece a degradarse y pues no cumpla pues el objetivo del tiempo de vida y el aislamiento necesario para que pueda trabajar en óptimas condiciones. Entonces, y cuando tengamos ya un equipo funcionando, pues básicamente lo que tenemos que controlar es justamente eso, ¿no? Que no se degrade el papel. Y para ello, pues vamos a tener múltiples pruebas que nos van a dar, pues, indicios de que del estado en el que se encuentra el papel, ¿no? Entonces, principalmente el momento de fabricar y para ver pues el porcentaje de humedad que pueda tener nuestro equipo. Normalmente se tienen maletas de factor de potencia o tangente delta para verificar pues eh, el buen secado que se tiene en el momento de fabricación. Y esta prueba también tiene que hacerse pues en un rango dependiendo del trabajo, dependiendo la potencia, dependiendo del nivel de tensión del equipo, en un rango de tiempo definido, pues puede ser un año o cada 2 años, o quizás menos tiempo, pero eso ya va a depender de otros factores, ¿no?
Ahora, hay equipos eh, equipos de tangente que pues tienen un rango de frecuencia muy amplio, entonces nos pueden hacer un barrido en esa frecuencia, en múltiples frecuencias y vamos a ver pues la variación del tangente delta a múltiples frecuencias y esa prueba más conocida como el DFR, pues nos va a dar, no va a decir el estado del papel en el que se encuentra el equipo. Entonces, con ese tipo de pruebas podemos ver básicamente el aislamiento de celulosa, pero también el estado del equipo, pues va a conllevar a otras pruebas, como las pruebas del aceite, ¿no? ¿Por qué? Porque como se explicó en diapositiva anterior, ahí nos habla que va a disolver algunos contaminantes y cuando el papel empieza a degradarse, pues va a generar pequeños desprendimientos eh, a nivel incluso microscópicos en las que no se van a poder ver a simple vista, pero se hacen ya pues análisis en el aceite, pues, ¿no? Principalmente para saber si es que ciertos contenidos de algunos compuestos ya nos van a decir si es que se está degradando el papel, si es que hay humedad o no, pues en la parte activa, eso ya no nos va a conllevar a ello, ¿no? Entonces, nosotros para hacer el análisis del estado de un transformador o del equipo, pues vamos a depender muchísimo en este caso o en esta situación de las pruebas que tengamos al aceite, ¿no? O sea, sabemos dos cosas, ¿no? O sea, el aceite nos va a proteger la parte activa y todo el material que conlleva pues al aislamiento, en este caso la celulosa. Y el aceite también va a brindar, pues, mm, múltiples factores para poder controlar la temperatura del equipo. Entonces, para saber si un equipo ya cuando está en funcionamiento está en óptimas condiciones, siempre se tiene que hacer un análisis del aceite en el cual nos va a determinar valores mm, que vamos a verlos más adelante. Ya la química no va a explicar con mayor profundidad. Erika, que cuenta con mucha experiencia y principalmente, ¿no? O sea, que es la interpretación de los valores con los que nos va a dar. Entonces, eh, los valores, entonces, los materiales aislantes que normalmente se tienen en caso de los transformadores inmersos son pues aceites minerales, el aceite siliconado y los aceites vegetales que actualmente están creciendo a gran ritmo por la capacidad ecoamigable que tienen de no producir daños pues al medio ambiente, ¿no? Ahora, el aceite mineral es el más utilizado, el que normalmente se ha venido utilizando desde los primeros transformadores del siglo XIX y ahora pues y en la actualidad se tienen pues muy buenas marcas y dependiendo pues de la composición que tenga este aceite, pues no va a tener algunas particularidades en caso de generación de gases o soporte a altas temperaturas, ¿no? Entonces, el aceite siliconado también, pues, o sea, básicamente ya son compuestos que tienen otras sustancias químicas que básicamente ayudan a la refrigeración del transformador. Una parte importante, como ya les había mencionado, es esa, que el calentamiento
ayuda a degradar el material aislante, ¿no? Básicamente, como les dije, o sea, los transformadores están hechos con materiales aislantes de clase A y cuando ya superan pues los 105 grados, ya empiezan a degradarse. Y al degradarse, pues van a perder propiedades dieléctricas y van a jugar un rol importante pues en el funcionamiento del equipo, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es que buscan, o bueno, lo que hacen pues las fábricas de aceites básicamente es que su aceite tenga particularidades o propiedades para que pueda soportar más temperatura. En ese caso, eh, utilizaban el Ascar o el PCB, que era un compuesto que hacía pues, que el aceite soporte mayor nivel de temperatura sin poder degradarse o tener un punto de ignición más alto. En ese caso, pues los aceites siliconados o los aceites vegetales actualmente sí cumplen ciertas funciones, sí tienen propiedades parecidas porque soportan temperaturas más altas, tienen un punto de ignición más alto porque hemos visto nosotros que con el aceite mineral, si es que el equipo no está bien mantenido, se han visto pues explosiones, o se han visto incendiarse transformadores, pues básicamente es por el punto de ignición que se tiene con estos aceites, ¿no? Ahora, en el caso, por decir, de aceites vegetales, tenemos el más común que es el FR3 y ah, durante todo este periodo de uso del FR3, por decir, no se tiene ningún caso de una explosión, o sea, ningún transformador con aceite vegetal hasta el momento ha explosionado o ha tenido pues un evento de incendio, ¿no? ¿Por qué? La propiedad justamente de este aceite vegetal es que soporta un mayor punto de ignición y bueno, pues básicamente a ese tipo de propiedades es el que estaba llevado pues el PCB, ¿no? O sea, el compuesto de los benéfilos policlorados nacen más o menos en 1880 y empiezan a fabricarse en 1930, y donde empiezan a utilizarse en los transformadores, ¿no? El problema es que ese material es cancerígeno y tiene muchos problemas a la salud y muchos problemas con el medio ambiente. Y es por eso que en 1970 ya se prohíbe el uso de este tipo de sustancias químicas dentro de los aceites para evitar todos los problemas que lleva. Ya vamos a tocar a detalle ese tema. Entonces, como les iba diciendo, el objetivo principal del aceite es refrigerar la parte activa del transformador para que no se degraden los materiales aislantes que puedan tener y no pierdan propiedades físicas también y no nos conlleven a problemas futuros, ¿no? Entonces, una buena refrigeración de nuestro equipo pues nos va a alargar el tiempo de vida del transformador, y dependiendo de la refrigeración también pues es la capacidad de carga que vaya a tener nuestro equipo. Y bueno, o sea, el costo de adquisición sí ya va a depender del tipo de aceite que podamos tener, porque los costos, mientras mayores propiedades eh, del aceite en la que puedan soportar mayores temperaturas, pues también el aceite es un poco más costoso. Entonces, se evalúan todos esos términos al momento de fabricar el transformador, porque yo con un aceite mejorado o que tenga mejores propiedades, puedo reducir el volumen de mi transformador y en ese caso reduzco
materiales y bueno, pues el precio que se tiene o el costo de producción, el costo del producto, pues disminuye, ¿no? Entonces, pero para llegar a esas temperaturas, el costo del aceite ahí es donde aumenta, ¿no? Entonces, básicamente, el tema de la refrigeración nos va a evitar este tipo de fallas, ¿no? El, el sobrecalentamiento de los bornes de baja tensión, eh, que uno es por una mala refrigeración y lo otro es que puede haber un punto caliente, pues que puede ser por un mal ajuste, ¿no? Entonces, cuando vayamos a ver también el mantenimiento de nuestro transformador para evitar ese tipo de inconvenientes, siempre tenemos que revisar lo que es la resistencia de devanados y verificar pues que no haya variación con respecto a los valores de fábrica y con respecto al tiempo. Ese valor es el que nos va a permitir discriminar si es que es por una mala refrigeración, un mal diseño del sistema de refrigeración, o hay un problema en el sistema de refrigeración, pongámosle que eh, posiblemente nos hayamos olvidado abrir un radiador y entonces esté trabajando con menos porcentaje de disipación de calor del cual está diseñado, entonces eso puede hacer que se eleve la temperatura, ¿no? Y, y pues, o sea, el calor, básicamente, como vemos ahí en la foto número 2, mm, va a hacer que el papel o la celulosa se acartone, se ponga rígida y en cualquier momento empiece a quebrarse. Y al quebrarse, pues, el aislamiento que va a tener entre las capas de espiras, por ejemplo, pues va a desaparecer y vamos a tener una descarga franca en la que pueda fallar el equipo, ¿no? Entonces, para ver el tema de descargas parciales, tenemos, tenemos que tener en cuenta que sí se tienen pruebas para poder verificar el estado del transformador y si ya está presentando unas descargas parciales para evitar una descarga franca. Se puede analizar con los restos del desprendimiento de parte de celulosa en el aceite. Se puede verificar con unas pruebas de medición de descargas parciales, ya sea por carga eléctrica o si no también puede ser pues, por descargas parciales con nivel de ruido, que hay equipos ahora ultrasónicos que nos ayudan a medir pues, el estado del aislamiento o el estado que podamos tener en nuestro equipo, ¿no? Entonces vamos a pasar ya al tema principalmente de los aceites aislantes y Erika nos va a ayudar. Erika, ¿qué tal? Buenas. Buenas noches, disculpas, lo que pasa es que estaba intentando unirme con la parte del sonido. Ok. Buenas noches a todos. Ahora, Víctor, me gusta escuchar. Bueno, ahora les va a tocar escucharme a mí y soportarme a mí. Vamos a hablar sobre los aceites aislantes. ¿Vamos atrás, por favor? Porfa, Ania, va a ser que en esa presentación. Genial. Por favor, Víctor, ¿me puedes ayudar tú pasando el listo? ¿Este? No, yo lo estoy compartiendo. Ah, ya. Tú lo vas a hacer. ¿Con Sí, eso? Erika. Sí, Erika, no te Ya, preocupes, no te genial. preocupes. Yo voy pasando, yo voy pasando. Ya no, ya encontré cómo hacerlo. Cualquier cosa, pero muchísimas gracias. Empezamos con los aceites aislantes y vamos a tratar también esa vez lo que son bifeniles policlorados, porque ya se nos acerca la fecha en que tenemos que terminar la eliminación de ese tipo de aceites. Es por eso que tomamos ese tema. Como tenemos a tratar, vamos a hablar algo de ligeros datos sobre mí. Bueno, ya saben que soy de San Marcos egresada.
Vamos a hablar algo de tipos de aceites aislantes, un poquito de BCB, que son con una pequeña historia, daños a la salud y algunas cosas más que también son interesantes. Como ya mencionó anteriormente Víctor, soy egresada de la Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo cierta cantidad de años de práctica en este tipo de trabajos. He trabajado para fabricantes de transformadores y también para empresas que se dedican a lo que es el servicio de apoyo para este tipo de equipos. He sido analista y también auditor interno para el ISO 9000 e ISO 14000. Empecemos con los aceites aislantes. Actualmente, como están viendo en pantalla, hay gran variedad de aceites aislantes para transformador. Tenemos los aceites minerales, que ya mencionó anteriormente Víctor, los aceites ecológicos, de los cuales todavía tenemos de dos tipos. Tenemos los naturales, que son los que provienen de aceite de vegetales, y tenemos los sintéticos, que son aquellos que se fabrican en el mismo laboratorio. También tenemos los aceites siliconados. Estos aceites provienen del mineral, es un mineral que se utiliza mucho para hacer joyería. Y tenemos los aceites desactualizados, que todavía los considero por lo que todavía tenemos en medio lo que es el PCB. Ahora, con respecto a los análisis generales para cualquier tipo de aceite, las pruebas son la de calidad de aceite, o sea, prueba físico-química, donde vemos lo que es el agua, rigidez, acidez y lo demás. Tenemos de gases disueltos, que es lo cromatográfica, y tenemos algunas pruebas adicionales cuando se está investigando algún problema que pudiera haber dentro del transformador. Cuando hablamos de la calidad del aceite o físico-químico, lo básico que se debe de ver es el contenido de agua, la rigidez dieléctrica, la acidez, la tensión interfacial y el color. ¿De dónde lo de la acidez todavía no, la tensión interfacial hay que considerarlo porque para muchas personas no es tan importante ya que este va de la mano con la acidez. Si está muy ácido, la tensión interfacial va a estar siempre muy baja. O viceversa, si la tensión interfacial está alta, la acidez está muy baja. Ahora, como algo breve, vamos a hablar del el contenido de agua, tiene un límite. En nuestro caso, bueno, en caso internacional es de 35 partes por millón. Una sola parte por millón adicional implica que tenemos que hacer un tratamiento de no solamente al aceite para secarlo, sino también al bobinado para asegurarnos de que el agua se eliminó completamente. Si no se hace eso, siempre van a tener el hecho de que, salió muy bien, perfecto, pero en 6 meses más vuelve a salir el agua. Se vuelve a hacer termo vacío. Si no se pone el transformador, la parte activa, en un horno, a los 6 meses de nuevo aparecerá porque el agua tiende a florecer. Por eso muchas veces se dice, mira, si quieres acabarlo rápido, te va a demorar un poquito más de tiempo, pero ya después no te va a molestar hasta dentro de unos 5 años, que reinicie su trabajo de envejecimiento. La rigidez dieléctrica, nosotros usamos más que nada la norma IS o la norma ASTM. De la ASTM hay dos normas que se usan. Una que es con electrodos planos y otra que es con electrodos que tienen forma como de honguito. La que más usamos es la del forma de honguito, porque así la corriente se va, o la energía se va a centralizar en un solo punto y vamos a poder exigirle el aceite más y vamos a ver qué tanto rinde. Los electrodos planos, hasta donde tengo entendido, están considerándolo en no utilizarlo tanto para hacer lo que es la evaluación del aceite que está trabajando, sino de pronto para tener una idea de cómo estamos recibiendo el aceite. Pero eso todavía lo están evaluando los expertos. Tenemos la acidez, como ya les comenté, mientras más ácido, peor, porque la acidez implica de que eso que se está deteriorando el aceite y está volviéndolo ácido, se termina convirtiendo en lo que afecta al mismo papel. Algunos de ustedes pueden haber visto alguna vez que hay un poco de lodo en la parte interior del transformador.
Ese lodo generalmente, no siempre porque a veces pueden ser otras cosas, es el papel que ha sido tratado con el ácido y simplemente lo está deteriorando y poquito a poco se va depositando al fondo del transformador. Por eso cuando la acidez empieza a subir hay que atacar inmediatamente, porque si no, la vida útil de nuestro aceite disminuye. Y si disminuye mucho, sabemos también que el transformador también está disminuyendo en vida útil. De ahí tenemos la tensión interfacial que, como les dije, algunos no lo consideran tan preponderante, pero nos permite tener una idea de cómo va el deterioro del aceite. Si la tensión interfacial empieza a disminuir porque su valor mínimo aceptable es de 25, cuando ya está muy cerca ya tenemos que ir considerando que tienen que hacer una regeneración. ¿Qué es una regeneración? Es hacerlo pasar por tierra Fuller. Pasarlo por tierra Fuller implica el tratamiento y todo lo demás, y aparte de eso, se le hace un termovacío porque la tierra Fuller tiende a humedecer el aceite. Y también tiene que considerar de que siempre se pierde un poco de aceite. Me parece que es el 10% del peso total del aceite lo que se puede perder durante la regeneración, que para muchos puede ser muy alto por los costos. Sin embargo, si comparamos eso contra el total del aceite, pues yo creo de que es una buena opción de aceptación. Después tenemos lo que es el color y la apariencia. En realidad son pruebas que nos permiten ver un poco si el aceite está oxidado o no, pero eso no da para más, porque no nos dice realmente si el aceite está bien o está mal. Simplemente A está oscuro o A está opaco. De ahí no nos va a indicar ninguna otra cosa adicional. Ahora pasemos a lo que son los gases disueltos, que es cromatografía de gas. Tenemos que recordar que en el caso de los aceites, mientras más calor haya, se van a ir descomponiendo parte del aceite y va generando gases. Eso es lo que nos va dando una idea de qué es lo que está pasando en el interior del transformador. Generalmente los gases que buscamos son los que están acá en lista: oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, metano, dióxido de carbono, acetileno, etileno, etano y monóxido de carbono. De todo este grupo, lo que es el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono son gases considerados del medio ambiente. Siempre van a estar en el aire, siempre los vamos a encontrar. Claro que en determinadas cantidades. Y eso solamente nos puede dar esa idea, salvo que haya alguna fuga o que esté ingresando aire. Generalmente están presentes y los expertos tienden a no evaluarlos mucho porque de todos modos siempre van a aparecer. Nuestra preocupación siempre es cuando aparece hidrógeno, metano, acetileno, que es el peor, etileno, etano y monóxido de carbono. ¿Por qué acetileno es el peor? Porque si empezamos a ver la temperatura que se requiere para generar cada uno de estos gases, el acetileno es el que requiere de mayor temperatura, generalmente de 700 grados centígrados hacia arriba. Cuando aparece acetileno, definitivamente algo se está quemando o está a punto de quemarse. Así que es un gran aviso de mucho peligro. Sí, también vamos a encontrar más o menos la secuencia que quería comentarles es la siguiente. Si hay un calentamiento medianamente fuerte dentro del transformador, lo primero que se rompe son los enlaces del hidrógeno y queda como hidrógeno libre. Eso ya nos está avisando que podría haber un problema. Después del hidrógeno, imagínense que se rompe un poquito más, se va a formar metano, porque vamos a tener un carbono suelto y ya vamos a tener hidrógeno que se va juntando porque tienden ellos a estabilizarse. Después del metano podemos tener etano. Después del etano ya aparecen el etileno y el acetileno. Este es de enlace doble y este de enlace triple, si es que todavía se acuerdan un poco de su química orgánica del colegio. Y esos dos enlaces para que se formen requieren de una gran energía y de mucha temperatura. Por eso cuando uno ve ese tipo de gases presentes, empieza a preocuparse. Pero siempre y cuando se exceden de los valores que se dan como valores límites por las normas. Porque por algunos motivos
como por ejemplo hubo una pequeña descarga o un sobrecalentamiento por algo externo, que a veces es algo que pasa una sola vez y no vuelve a suceder. Se puede disparar el gas y uno tiene que en un tiempo más tomar una nueva muestra siempre y cuando la cantidad de gas no sea demasiado exagerada para poder, necesitamos poder evaluar. Una sola muestra solamente es la foto del momento. Y la foto del momento no nos va a decir mucho, puede decirnos hay mucho gas, ok. Ahora ese gas se presentó ahorita, se sigue generando o no. Y eso es algo que nos tiene que preocupar mucho y por lo que tenemos que volver a hacer un análisis en el tiempo que nos aconsejen para tener una idea mucho más clara de qué es lo que está pasando realmente con el transformador. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que son los bifenilos policlorados. Como pueden ver acá en el dibujito, se compone de dos hexágonos o dos hexanos y acá los numeritos que ustedes ven presentes se refiere a que cada uno de esos puntos podría haber sido reemplazado por la presencia de un cloro. El cloro con estos bencenos implican la formación de un compuesto nuevo. Mientras más cloros hay, es un poquito más pesado el volumen de este átomo. Y como puede ubicarse el cloro en cualquiera de esas posiciones, es que se le tiende a representar con este dibujo. Ahora, ¿qué son y dónde los encontramos? Como ya hemos escuchado anteriormente, los PCB policlorobifenilos o bifenilos policlorados y los PCT o policloroterfenilos, que es otro compuesto más, son compuestos orgánicos que por sus buenas propiedades térmicas fueron muy utilizados en el siglo XX, como aceites lubricantes, aceites dieléctricos, fluidos hidráulicos, resinas aislantes, pinturas, ceras, selladores de juntas, de hormigón. Mejor dicho, se ha utilizado en todo tipo de producción, lamentablemente. Al medio ambiente, ¿cómo es que llegan los BPCs o PCBs? Pueden ser liberados al ambiente por la combustión de ciertos desechos en incineradores industriales o municipales. Una vez en el ambiente, los PCBs no se degradan fácilmente y por lo tanto pueden permanecer en el ambiente largo tiempo. Pueden circular fácilmente entre el aire, el agua y el suelo. Son uno de los famosos COPs. Por eso es que es considerado tan peligrosa la presencia de los PCBs, porque están por todas partes, bueno, se han difuminado por todas partes y en algunos casos han ocasionado serios complementos horribles en lo que es salud, tanto de niños, de mujeres embarazadas y de varones. ¿Cómo afecta al ser humano los bifenilos policlorados? ¿Qué es lo que nos conlleva más? Entre los efectos que han sido asociados con la exposición a altos niveles de bifenilos policlorados se incluye una condición parecida al acné en adultos, se le conoce como cloroacné, y alteraciones neurológicas e inmunológicas, tanto en niños. Se sabe que causan cáncer en animales y se ha visto también deteriorar la salud de las mujeres embarazadas en los tiempos que tanto se estaba utilizando el PCB. Ahora, algo que tenemos que recordar es que todavía existen en el mundo, en nuestro país, transformadores que contienen PCB. Lo único que hemos estado haciendo hasta ahora es controlar de que no haya ninguna fuga para que no afecte al medio ambiente. No, acá tenemos una figura que nos habla de los impactos en la salud, puede afectar nuestro sistema linfático y reproductivo, puede producir cáncer en el hígado, se acumula en la piel, tejido adiposo y puede alterar el sistema endocrino humano. Una de las cosas que también se sabe es de que no podemos decir que todo esto le va a pasar a una sola persona. Hay personas, como en toda cosa, de que les afecta más una cosa que otra. Y en algunos casos todavía se ha observado que algunas personas son muchísimo más afectadas que otras. Asumo que tiene que ver con la naturaleza física de cada uno de nosotros, pero sigue habiendo riesgo de enfermedad. Ahora, una de las cosas que necesitamos averiguar es
Ya, yo creo que ese aceite de transformador contiene PCB. ¿Cómo lo demuestro? Existen dos tipos de análisis. Tenemos el cualitativo y el cuantitativo. El Razón. cualitativo, Media hora, ¿no? Ya, mi amor, de media hora ya te digo, te conozco. Me devolveré 2, 3 días que puedo. En su casa, ella que no salga de ahí, que puta. Decir con mi mujer que le concha de tu madre, ¿qué te falta? ¿Tragar? No te falta. Micrófono, Pero si no estás, le falta, pues, huevón, puta eres. micrófono, Le faltará en el día, pero en la noche, ahí está, ¿no? Pero si no ¿necesitan que llegas, termine rápido la presentación? Igual como Miguel, tú, por eso Miguel, ¿Perdón? Miguel te haces Porfirio, Miguel Salvador, por favor, con la de- Miguel, Entiendo que estén cansados. Les prometo que lo hago lo más corto posible, pero sustancioso para que lo comprendan bien. ¿Puede ser? Muchas gracias. Bueno, acá vamos. Tenemos dos métodos, el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo generalmente lo hacemos con un kit de detección. Menciona el clor NOI, que es el que más se usa en nuestro medio, en nuestro mercado, y me parece que es uno de los poquitos que existen. Lo que nos ayuda es a saber si hay o no hay PCB, punto. Nunca te va a decir qué cantidad, nunca te va a decir si hay grado de peligrosidad o si hay varios PCBs. Simplemente detecta el cloro y te dice, bueno, peligro, acá hay cloro. El cuantitativo es específicamente para determinar la presencia de la molécula de PCB. Ese es mucho más exacto y siempre nos va a decir qué cantidad se ha encontrado. Por eso esos dos van muy bien de la mano. Se recomienda muchas veces que cuando hay sospechas se haga cualitativo, que puede dar positivo o negativo. Por si acaso, nunca da un falso negativo. Si dice que no hay, es porque no hay. Eso sí les puedo asegurar. La EPA es muy exigente en ese sentido. Ahora, cuando ya tenemos algo positivo, vamos al cuantitativo que nos indica qué cantidad hay para saber si es que está contaminado o no nuestro equipo y qué deberíamos de hacer para mejorar esa posición. Acá les estoy mencionando lo que es el convenio de Estocolmo y el convenio de Basilea. En 1993 nos incluimos dentro del convenio de Basilea, que se habla sobre cómo vamos a mover los desechos peligrosos a través de nuestra frontera. Mejor dicho, señores, sus cochinaditas se quedan con ustedes para evitar que haya contaminación en otros países, porque se encontró de que todos lo estaban llevando hacia África y ahí dejaban tirados todas las cosas que llevaban cosas tóxicas. Al final estábamos condenando a una parte del planeta a que absorba eso. Y bueno, bien, gracias, es tu país y no es en el mío. Y ese no es el punto. Después de que apareció el convenio de Basilea para no movilizar las cosas tóxicas, apareció el convenio de Estocolmo, que tiene que ver específicamente con los COP. Es para la protección de la salud y el medio ambiente frente a los contaminantes persistentes. Estos dos convenios están de la mano porque no nos permiten botar nuestras cosas tóxicas y nos obliga eso a buscar la mejor manera de poder manejar este tipo de problemas. La eliminación de PCB, ya vamos a terminar un ratitito. La eliminación de PCB, por los convenios de Basilea y Estocolmo se modificó el manejo de la eliminación, porque muchas veces se encargaba cualquier empresa a la que se le pagaba para que se deshiciera de eso. Existen ahorita medios químicos que no son para eliminarlo, son para disminuir la gravedad de la contaminación con este compuesto. Se utiliza tolueno y cloruro de potasio. Es una forma química de hacerla, como les digo, no hace que desaparezca el PCB, simplemente lo vuelve menos peligroso. Hay muchos casos que se han visto, por decir, imagínense que tengamos 500 ppm de PCB, cosa que es muy alto, y logran bajarlo a 25 o a 30, que es algo perfecto, sobre todo considerando que la ley internacional indica que si tenemos menos de 50 ppm, partes por millón de PCB,
Entonces no se considera ni siquiera contaminado, solo hay presencia de PCB, nada más. Lo que necesitamos es reducir por eso los valores muy altos a lo más bajo posible para ya poder mantenernos en el estándar de que lo mío no le va a hacer daño a nadie. Ahora, la eliminación definitiva y total es por un medio de incineración. La incineración no crean que es tan fácil. Hay que llevarlo en menos de 3 minutos a más o menos 1000 o 2000 grados centígrados de calor para ahí vaciar el aceite y todo lo demás y poderlo quemar. ¿Por qué tiene que ser menos de 3 minutos? Porque ese tipo de calor genera las dioxinas y las dioxinas sí son muy venenosas para el ser humano, para todo ser vivo. Así que se tiene que evitar en lo posible la formación de las mismas. Por eso es necesario que la temperatura se vaya rapidísimo a sus valores totales. Ya por eso la eliminación total es por incineración y ahora sale carísimo y es muy difícil. Acá en Perú necesitaríamos que se genere ese tipo de tecnología, porque acuérdense que por Basilea ya no podemos exportar como se hizo hace un tiempo. Lo que está muy contaminado se mandaba a otro sitio para que lo trataran, lo quemaran, lo desaparecieran y obviamente daban un certificado y una foto de qué es lo que se había hecho. Por eso es que tan comentado es este punto. Lo que quería comentarles realmente es que tenemos hasta el próximo año, hasta 2025, el compromiso de sacar de uso, sacar de servicio todos los equipos que contengan bifenilos policlorados. Y en el 2028 el compromiso de Perú es de que ya no van a existir más en nuestro país. Por eso es que yo quería tocar ese punto para que pudiéramos recordar de que eso es algo que tenemos en agenda y que debemos de cumplir. Acuérdense que es nuestro planeta y si no somos nosotros, serán nuestros hijos o nuestros nietos los que van a heredar todo esto. Eso es todo por este momento. Espero haber logrado algo y que tengamos un lindo encuentro en la próxima clase que va a ser un poco más completa y no va a ser tan apuradita. Eriquita, Espero. hay Dime. algunas consultas que podamos tener, Ay, mira. sí, discúlpeme, por favor, si hay preguntas, dispuesta a contestar. Ya. Perfecto. Ingeniero, ¿usted lee las consultas o desea que lo apoye? No, yo las leo. Bueno, Perfecto. acá nos habla Miguel Fuertes. Miguel Fuertes nos dice que la prueba de factor de potencia puede ayudar a ver si un transformador tiene inicio de descargas parciales. ¿Cuál sería el gráfico? Bueno, básicamente la prueba de el factor de potencia nos va a dar el estado del contenido de humedad que tenga la parte activa. Para ver descargas parciales, pues va a depender mucho de qué equipo podamos tener para poder cualificar las descargas parciales, ¿no? Podríamos hacer con un ultrasonido o podríamos hacerlo pues, con el método de carga eléctrica, que es la que está normada actualmente en la IEC para la verificación de transformadores, ya sean secos, que estén, o sea, eh, encapsulados con resina epoxi, o los que estén sumergidos o inmersos en aceite, en donde, por decir, para los secos no debe pasar de 10 picoculón, y bueno, pues en los sumergidos pues tiene hasta 100 picoculón que no debería superar pues estas descargas para poder decir que el transformador puede trabajar bien. Con respecto a la pregunta de Mauro Royano, o sea, no todo aceite es, o sea, tiene, todo aceite tiene pequeñas propiedades dieléctricas, pero no todo aceite se puede utilizar para un transformador o es dieléctrico puro. ¿Por qué? Tiene un tipo de fabricación especial, ¿no? Es lo mismo, o sea, si sabemos que los aceites vegetales, en este caso pongamos el FR3, está hecho de soya, y tenemos varios aceites domésticos que también están hechos de soya, pero la fabricación tiene otro tipo de procesos para que pueda ejercer este tipo de propiedades dieléctricas, ¿no? Ahora podemos ver que el FR3 incluso está
siendo usado en transformadores de alta potencia, más de 100 MVA, y no tienen ningún inconveniente en su uso. Ahora, Lu Teresa nos dice que hay transformadores que por su zona, en la que igual es la base, está manchada de aceite. Eso podría deberse, Lu, a que el tiempo de vida de las empaquetaduras ha caducado y el aceite esté fugando por por esas empaquetaduras, o se debe pues que hubo una mala soldadura en el tanque y tiene una pequeña porosidad que por la cual también esté fugando el aceite, ¿no? Eso se tiene que evaluar y se tiene que hacer un mantenimiento para corregir esa fuga. Normalmente estamos ya nosotros promocionando el curso de mantenimiento de transformadores, en el cual justamente vamos a llevar este tipo de temas, vamos a hablar de pruebas, vamos a ver casos de análisis de fallas. Entonces, vamos a tener más tiempo para poder analizar y determinar y decirles, pues, cuáles son, pongamos, los síntomas que encontremos, qué pruebas eléctricas tenemos que aplicar para poder evaluar los resultados de las pruebas eléctricas o de los mantenimientos realizados y poder dar conclusiones de qué es lo que necesita nuestro equipo para o puedan cumplir el tiempo de vida pre, pre- preestimado, o si no, pues ampliar un poco más el tiempo de vida en caso de ya transformadores con más de 20 años de fabricación o de funcionamiento, perdón. Entonces ahora nos dice Jorge Luis Parihuanca, nos dice, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar un muestreo de aceite eléctrico? Erika, creo que nos puedes contestar ello. A ver, todo depende del tipo de aceite que lleve. Si estamos hablando de aceites dieléctricos, de aceite mineral, lo ideal es de que se haga la primera vez. Generalmente se pide que sea a los 3 meses, a los 6 meses y a los 9 meses, porque recién está empezando su trabajo. Y después ya en forma anual. Ahora, hace mucho tiempo se consideraba que solamente era anual para los transformadores de mica, BA para arriba, y que para los otros, bueno, cada 2 años. Pero ahora ya se sabe, se entiende, de que el transformador no depende de su potencia, de su tamaño, la importancia para quien los está utilizando. Así que lo ideal es que mínimo sea una vez al año, y ya quien esté haciendo el análisis puede decirle si es necesario un análisis más pronto, uno que pueda mantenerse dentro del tiempo normal, porque todo está bien. Ahora, eso es con respecto a los aceites minerales. Los aceites vegetales han demostrado tener una durabilidad tan buena que en muchos casos se recomienda de que no sea anual, sino cada 2 años, para poder estar mejor con el incremento de cómo va el aceite. El aceite, no lo voy a negar, es muy bueno. Ahora, aparte si es aceite siliconado, bueno, también puede ser cada 2 años o cada año. A ver, aquí de toma de muestra, no terminé de ver. Miguel Fuertes nos dice, ¿puede existir presencia de acetileno con cero hidrógeno para evaluar la existencia de una descarga parcial? Erika. A ver, las descargas parciales generalmente son presencia de hidrógeno y de metano. Y también tienen que, por si acaso, existe un fenómeno que ya no es tan fenómeno, que se le llama stray gassing. Es cuando hay presencia, muchas veces lo primero que aparece es el hidrógeno, algo de metano y algo de etano. Yo les digo porque cuando se evalúa, deben haber escuchado ustedes de que entre todos los métodos de evaluación que existen están los de triángulo de Duval. El señor Duval creó su triángulo y realmente es muy valorado porque por lo menos el 90% de las cosas que te indican son las que realmente se están presentando en el transformador, por eso se usa bastante. Y el mismo señor Duval ha incluido también como algo adicional lo que es el state gassing. ¿Qué implica? Que se generan gases, pero estos en realidad no es por calentamiento, no es por nada, simplemente aparecen, puede ser por reacción química,
Puede ser porque se les ocurrió aparecer, porque incluso a veces el transformador no está trabajando y aparece. Muchas veces hay transformadores, cosas que me ha pasado ver, que pueden presentar hidrógeno en cantidades medianas a grandes, pero es el único que crece, los demás gases no están creciendo. Y obviamente pues uno se asusta porque uno dice hidrógeno, se está calentando. Pero que tengas algo que se está calentando años no implica que sea un verdadero peligro, implica que simplemente está presente, porque si no, hace rato, Dios no lo permita, se hubiera quemado. Por eso lo ideal es que tengamos dos pruebas en tiempos diferentes para ver si es que se incrementa o no y poder ver qué tanto se incrementa. Eso nos puede dar una idea de qué tipo de problema, si es que quisiera, habría dentro del transformador. Eriquita, Jorge García nos dice, buenas noches, ¿cómo se hace la medición de aceites y qué equipos utilizan? A ver, si estamos hablando de aceite, de análisis de gases, es por cromatografía de gases. Y se utiliza un cromatógrafo de gases que esté preparado para hacer el análisis de los aceites de transformador, porque se tiene que alinear, se tienen que ver qué gas se van a detectar, las cantidades que pueden ser, y tienes que tener un gas patrón para asegurarte que de que tu equipo está leyendo lo que debe de leer. Ahora, vamos a ver lo que son los análisis para los aceites, lo que se llama de calidad de aceite o físico-químicos muchas veces. Para eso, si vamos a medir rigidez dieléctrica, necesitamos un espinterómetro, cosa que también se le dice chispómetro. Es el equipo que se encarga de generar energía entre dos electrodos y dependiendo de la cantidad que necesiten para que se rompa esa estructura, es que vamos a saber si el aceite está o no está en buenas condiciones. Aparte de eso, se necesita un equipo de Carl Fisher para poder hacer la detección del agua. A ver qué dice. Bueno, primero termino con lo que estaba haciendo. De ahí tenemos la acidez, que la pueden hacer por un equipo que haga la prueba directamente con una solución preparada, o también se puede preparar la solución, que es lo que yo hago. No se hace el control porque se tiene que determinar qué tan concentrado está para poder valorar y saber qué tan ácido está el aceite que estamos probando. Aparte tenemos la tensión interfacial, que es con un tensiómetro. Eso uno lo encuentra en internet buscando como tensión interfacial de aceites aislantes, porque la tensión como tal se usa para alimentos mucho también y no vayamos a confundir la especialidad. Aparte de eso, tenemos la tangente delta o pérdidas dieléctricas, que para mí es una prueba muy buena, muy interesante, muy importante, porque es una prueba tan fina que realmente da de todo. Generalmente en la parte eléctrica, como tú has mencionado, se utiliza para poder saber qué tan húmedo, qué problema podría tener el transformador. Yo en el aceite lo detecto y ya sé de que puede haber algún tipo de contaminación en el mismo. Y eso permite que podamos actuar sobre el aceite antes de que éste vaya a generar algún problema. Yo creo que esas son las más básicas, porque las de color, bueno, ya se compran un equipito y hacen una comparación de color a través de un sistema, de un vasito, por decirlo así, que se hace en comparación. Y si ustedes quieren ver no solo aceites minerales, sino también aceites siliconados, tienen que comprarse un equipo especial porque el aceite siliconado presenta unos colores de blanco o de translucidez que también son variables y eso, medir eso es un poquito más difícil. No imposible, solamente es un poquito más difícil. Yo creo que esos son las pruebas genéricas para un control de físico-químico. Jorge Luis Pari, por favor, si puedes reescribir tu pregunta, no se entiende, solo dice laboratorio. Ahora, Edison, Eduardo, Arribas Plata Serna, Erika nos dice, ¿qué se recomienda hacer si uno entra en contacto con aceite que contiene PCB? Ah, ya. Miren, algo que tenemos que recordar es que el PCB solo nos hace daño porque lo tenemos constantemente con nosotros
y porque se va acumulando. Si de casualidad nos cae un poco, ya nos puede irritar la piel, pero no nos va a matar ni nos va a dar cáncer, simplemente nos va a irritar. Pero si eso pasa todos los días durante un año, pues señores, ahí sí estamos frente a un gran problema. Si no, simplemente tengan mucho cuidado, siempre usen sus guantes, cosas que los protejan de cualquier cosa. Y por si acaso, si alguna vez están trabajando en algo y de casualidad Dios no lo permita, se mojan con el aceite, con PCB o con lo que fuera, lo que tienen que hacer es simplemente eliminar esa ropa. No pretendan a que la lavo y la uso. No, señor. Esa ropa queda ya tan impregnada que por muy lavadita que esté van a quedar residuos. Así que simplemente se usa, se pone en su bolsita roja y a la sección de zona tóxica. ¿Sí? Lu Teresa nos dice que ¿hay algún indicio para percatarse si un transformador puede explotar? Bueno, yo solo puedo decir de que si tenemos una gran cantidad de acetileno, no sé si explotará, pero de que va a fallar, va a fallar. Y es lo único que les puedo dar como indicio. Pero explosión, Dios no lo permita nunca, porque eso implica mucho, implica incendio, implica muchas cosas más. Claro, y los indicios básicamente, Teresa, es que en los mantenimientos previos te vas a dar cuenta, como es Juérica, presencia de gases combustibles, el calentamiento que pueda tener el transformador, que también se puede ver en una cromatografía de gases, y analizar pues el estado de la celulosa. Ya nos va diciendo que ese equipo puede llegar a tener un evento interno, o sea, si es que llega a tener un corto, va a depender mucho de la estructura del tanque, si es que llega a escaparse el aceite y por la temperatura de ignición. En un aceite mineral, Erika, ¿cuál es la temperatura en la que se prende ese aceite? A ver, generalmente cuando se hacen ese tipo de pruebas son dos. Una en la que vas a ver que si los gases que se van desprendiendo por calentamiento se pueden encender, y otra es cuando no solamente que se enciende, sino que tú ves que la llama está bien formadita. Y todo depende del aceite. Los minerales que yo he probado generalmente oscilan entre 150 y 170 grados centígrados. En cambio, como tú mencionabas lo del FR3, ese necesita por lo menos 300 grados de 300 grados de centígrados para arriba para generar alguna llamita por ahí. Ujú. Ahora nos dice Miguel Fuertes, nos dice el kit de toma de muestras PCB, el cualitativo, cuenta con una fecha de vencimiento. Así Eh, es. ¿qué pasaría si utilizamos un kit que esté vencido? ¿De qué manera influye el resultado? A ver, cuando se trata de cosas del extranjero y acá también de algún tipo de solventes o soluciones, generalmente, te dan la fecha de vencimiento más o menos con 3 meses de antelación del total vencimiento. Si está dentro de los 3 meses, todavía puedes creer en lo que te dice tu equipo. Pero si ya te pasaste los 3 meses, ni lo creas, porque ya ahí sí se pasó su vencimiento y puede darte cualquier cosa de resultado. Así que lo ideal es, aunque duele admitirlo, comprar ese kit en el momento que lo necesitas, pues si lo compras con antelación y justo vas a poder usarlo cuando ya se te venció, mejor no, porque sería un gasto inútil. Ahora Jorge Luis Pari Huanca nos dice, solo existen dos pruebas, la fisicoquímica y cromatográfica. Bueno, dependiendo de qué es lo que tú quieras, señor Pari, porque generalmente lo que se hace es la fisicoquímica y la cromatográfica para poder saber cómo está yendo nuestro aceite en el transformador. Acuérdense que el físico-químico nos dice si el aceite está en buenas condiciones y el cromatográfico nos dice si el transformador está trabajando en buenas condiciones, que no es lo mismo. Ya me ha pasado que he visto transformadores que el aceite está buenísimo, pero tienen problemas de sobrecalentamiento y hay algo que evaluar dentro del mismo transformador. Y eso se complementa con las pruebas eléctricas. Como también podemos ver, he visto aceites que están recontra, a la vista simple parece que están recontra mal, recontra sucios, recontra maltratados.
y sin embargo los resultados son buenísimos. Así que no nos podemos fiar de color y yo por eso sí confío solo en esas pruebas. Cuando pides a pruebas adicionales es cuando tienes miedo de que o has visto algo de que te indica que puede estar pasando algo más y vas a hacer una prueba más para terminar de verificar. Es como el caso de, ya, en lo que es gases. Si tenemos monóxido y dióxido en grandes cantidades, generalmente es porque hay algún calentamiento. Y como queremos saber si es que el papel se está quemando, entonces mandamos a hacer el análisis de furanos. Los furanos solamente se presentan si es que el papel se está calentando. Si no pasa nada con el papel, no aparecen. Así que es una prueba que indirectamente nos indica si es que el papel está en falla o no. Por eso que las pruebas dependen del tipo de cosas que estamos buscando o el temor que estamos teniendo con nuestro equipo. Respecto a la eliminación de los PCB mediante incineración, ¿se hace este método para eliminar los cloruros del PCB? A ver, el cloro es parte del PCB, pero no es específicamente para los cloruros, es para todo el compuesto. Cuando tú quieres solamente eliminar los cloruros, lo que quieres es disminuir el riesgo de toxicidad de tu solución. Y es por eso que ahorita existen métodos de tolueno con, no, de cloruro de potasio, que lo que hace es absorber parte de la muestra del PCB de compuesto para hacerlo menos riesgoso y con eso ya tener tranquilidad de que por lo menos no es tan contaminante, no tenemos un COP en manos. Pero eso no significa eliminar totalmente el PCB, lamentablemente. Es una especie de prevención. Lu Teresa nos dice, bueno, yo supongo que estamos hablando de lo mismo, o sea, si es que emiten los transformadores ruidos o se puede ver las descargas, las descargas parciales internas de un transformador, sí se emiten un ruido, pero están en una frecuencia que el oído humano a veces no lo distingue. Entonces, por eso hay equipos que sí logran realizar el reconocimiento de ese ruido y podríamos determinar si es que hubieran descargas parciales dentro de un equipo, ¿no? Hay incluso equipos que hasta una distancia de 20 metros podrían determinar si es que hubieran esas descargas parciales. Sí sé que Eric, existen estos equipos, hay estudios al respecto muy interesantes. Realmente te hacen admirar mucho la tecnología. Pero como la tecnología cuando recién inicia es muy cara, todavía tendemos a utilizar los métodos antiguos que ya son más conocidos y que tienen un montón de respaldo de trabajos realizados. Eric Damián Abarca nos dice, buenas noches, en la prueba del aceite con el espinterómetro, ¿cuál es el mínimo de kilovoltios o máximo para saber si el aceite está bien para el mantenimiento? En A rigidez de... ver, el límite que te da la norma, sea la IEC o la ASTM, es de 40 kilovoltios por cada 2 milímetros que debe haber de distancia entre tus electrodos. Si tienes hasta 40, todavía estás dentro de. Pero si tienes menos de 40, ya estás en problemas para mandarlo a un termovacío. Y acuérdate de que no solamente es la rigidez, tienes que ver cómo está de agua, porque la rigidez puede fallarte por agua, puede fallarte porque hay alguna, yo he visto que una pequeña partícula de cualquier cosa justo se cruza por los electrodos que están trabajando y ya quebraron el asunto y mandan todo abajo. Así que frente a eso, pues es que se manda siempre a hacer un termo vacío, porque lo que hace el termo vacío no es solamente absorber agua, sino también elimina compuestos que pudieran estar en el aceite. Alex Pocomo nos dice, buenas noches, en la empresa donde trabaja tiene transformadores de más de 60 años de antigüedad.
todas las pruebas eléctricas y de análisis de aceite salen bien. ¿Qué parámetro que se debería tener mayor cuidado por la antigüedad del equipo? A ver, ¿qué te puedo decir? Mira, hasta ahora cuando he visto yo transformadores antiguos, llegan a un punto en que obviamente ya el aceite ya te dice, oye, por favor, ya déjame descansar. Y en ese caso, si vas a hacer el cambio o regeneración del aceite, ten mucho cuidado, porque se comporta como un auto. No sé si les ha pasado de que han visto o sus propios carros en eso de que, uy, tienes que cambiar las bujías. De cambiar las bujías, uy, tienes que ver el platino. De ver ese platino, uy, y siguen jalando, siguen jalando. Y es entendible porque estamos hablando en este caso de transformadores que tienen mucho tiempo trabajando. Acuérdense que antes los transformadores los hacían, pero contra todo. Después se dieron cuenta de que eso no les daba buen negocio, porque después ya la gente no les compraba, ya compraron el buenazo. Así que ahora ya tienen un tiempo de trabajo mediano que favorece tanto a los que los venden como a los que los usan, pero que se tienen que hacer algunos cambios para poder mantenerlos mejor. Básicamente, en pruebas eléctricas, ver los valores de tangente delta a lo largo del tiempo y los análisis físico-químico y cromatográfico, pues el físico-químico que te va a decir pues cómo está el aceite. Supongo que vio para los 60 años, incluso ya ha habido un cambio de aceite o han regenerado en algunas situaciones. Entonces, ahí Erika de repente nos puede comentar un poco más, o bueno, comentó con respecto a la prueba de tangente delta del aceite, si es que a temperatura ambiente, Erika, no pasa esa prueba, ya ese aceite, aunque se regenere, igual no va a recuperar sus propiedades, ¿verdad? Claro, una de las pruebas que nos permiten saber si el aceite ya está muy desgastado es la tangente delta. La prueban primero a 25 grados, después la prueban a 100 grados y si en ambos casos ya salió de sus límites, entonces ya es tiempo de pensar, es hora de cambiar el aceite. Pero por si acaso, cambiar el aceite no significa, boto ese y le echo el otro. No, cámbialo, limpia toda la cuba por si acaso, porque tantos años con lo mismo, tiene que haber algunos zonas con cochinaditas. Y luego cuando se le agrega el aceite con mucho cuidado, tiene que ser un aceite que esté bien tratado y una de dos, o continúan con el trabajo con el transformador o muchas veces lo que hacen es guardarlo en stand-by por cualquier emergencia. Bonnie Maquera nos dice, ¿quién emite los certificados con los 3 tipos de agroclores que piden en la base metodológica para el descarte de PCB? A ver, en Lima hay uno, dos, tres laboratorios, de los cuales dos son más específicos. Tienes el de SGS, que queda por el aeropuerto. Tienes el de... el H2B también hace, ¿no, Víctor? Sí, también, H2B Latina. Claro, ellos son personas, son agrupaciones que son muy confiables, son muy serios en su trabajo y sí se les recomendaría para eso. Ahora, Son por favor, laboratorios no me pregunten, internacionales. sí, y no nos pregunten por qué nosotros no tenemos, porque honestamente, para hacer ese tipo de análisis se necesita, si es que se hace por cromatografía, tiene que ser un cromatógrafo que tenga un detector que es llevado por, ¿cómo se llama? Esta energía que no se debe usar. Por energía. Ay, Dios mío. Bueno, tiene que tener unos detectores de radioactividad, porque se utiliza el cesio. Y Nuclear. comprar un equipo de esos es todo un problema, porque te la pasas tú más en el IPEN dando resultados, mostrando que si controlas y siendo todo demás, que otra cosa. Y si hay quienes lo pueden hacer, que lo sigan haciendo. Porque la prueba de PCB no es algo que lo vas a hacer todos los días. No, por si acaso, no aparecen de pronto. A lo mucho, si es que hubiera alguna contaminación es cruzada, que implica de que ya mi aceite estaba muy bien, pero cuando ha venido alguien a tratar Es un el tratamiento transformador especial. de aceite, Ujú. pues se le hace algún mantenimiento. Y si esa persona no sabía, porque muchas veces pasa que no saben de que trataron
transformador que tenía un poquito de PCB. Y digo poquito porque generalmente no son grandes cantidades, son cantidades pequeñas, pero ya pues siempre van a quedar residuos dentro de mi manguera, así que no la limpio bien. Y si se lo coloco al equipo mío, tranquilamente de pronto me van a parecer que tengo 4 o 5 partes por millón, que no significa que nos vamos a morir en nada, al contrario, acuérdense que el límite es 50 ppm, así que estamos dentro del rango, pero obviamente da urticaria que lo que estaba tan limpio de pronto se encochina un poquitito, por muy poquitito que sea. Pero no es para hacer tanto lío, gracias a Dios. Edison Arribas Plata nos pregunta, cuando se mide la rigidez dieléctrica, hay un cociente entre la media de mediciones y la cantidad de kilovolts. ¿Es importante este indicador? A ver, si estamos hablando de la comparación que se utiliza de acuerdo a norma para que te dicen, ¿no? Si estás dentro de el 10 o un 11% de diferencia entre ellos es válido y si es mucho más, así mejor vuelve a hacer la prueba con una nueva muestra. Sí, sí es válido. Ya. Y por último, Bonnie Ugarte nos dice, si el aceite está oscuro y su rigidez está dentro de los valores permitidos, ¿normal se puede seguir usando el mismo aceite o se debería Claro cambiar? que sí. Eso sí, no lo dudes. El color solo te está hablando en ese caso de la oxidación del aceite. Por ahí se expuso un poco a la luz y bueno, pues se puso medio morochito, pero eso no significa que no esté en buen estado. Simplemente está morochito. Pero si ya es un color demasiado oscuro y presenta lodo es porque ya hay otros No, factores. pero una cosa es que sea oscuro y otra cosa que sea lodos. Ujú. Acuérdate que cuando hacemos la prueba de comparación de colores, te dan la opción para decir si está brillante y claro. Acuérdense que eso se refiere a que es translúcido, porque hay aceites que pueden ser oscuros, pero aún así se ve a través de ellos y tienen un brillo muy natural. Ahora, si lo ves ya todo chicloso o lechoso, pues definitivamente ya tienes que ir considerando cambiar ese aceite. Ok, ¿alguno tiene alguna otra consulta? Si quiere puede prender su micro. Buenas noches, una consulta al Expocom. Sí, Alex, dinos. Quisiera consultar sobre la temperatura que puedan soportar o temperatura de operación de los aceites, eh, de los transformadores que están sumergidos en aceite, ¿no? O sea, yo entiendo que depende mucho de la clase de aislamiento, como indica, ¿no? Cada clase de aislamiento tiene sus límites máximos permisibles, pero ¿a qué temperatura recomiendan que se debería operar, ¿no? Como máximo? A ver, normalmente para nuestras normas, bueno, la normativa peruana, que sería la IEC, nos va a hablar de dos valores de temperatura en gradiente de temperatura o temperatura ah, mm, relativa. Nos habla de 60 grados y 65 grados. 60 grados para el aceite y 65 grados para el bobinado. Pero eso no quiere decir que esa es la temperatura a la que debe elevarse el transformador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una temperatura de ambiente, pongámosle acá en Lima, que está más o menos un promedio de 20 grados centígrados durante todo el año. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo mis 20 grados centígrados y le voy a tener que sumar los 60 grados que por norma debería calentar mi transformador, en este caso el aceite del transformador. Entonces me da 80 grados centígrados. Esa sería la temperatura máxima a la que debería llegar mi transformador o el aceite de mi transformador en el termómetro que yo estoy viendo, ¿no? Normalmente nosotros, todos los equipos vienen con un pozo termométrico, algunos traen un termómetro analógico
simple y otros traen un termómetro analógico ya con contactos en donde puedes marcar una alarma y un disparo, ¿no? Entonces, el seteo de ese equipo va a tener que ser pues con un gradiente de temperatura de 60 grados. Eso quiere decir que a esa temperatura le tengo que aumentar la temperatura de ambiente en la que va a estar instalado el transformador. Sabemos que por norma también el transformador está diseñado para poder trabajar a una temperatura ambiente máximo de 40 grados, por lo que lo máximo que debería llegar el aceite en mi termómetro es 100 grados, ¿no? No debería sobrepasar los 100 grados. ¿Alguna otra consulta? Buenas noches. Sí. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Una consulta. Dentro de la prueba de factor de potencia en los equipos, contamos con barriles de frecuencia y barriles de tensión, ¿no? Ujú. Dentro del barril de tensión, ¿qué pasa si, digamos, la gráfica o la curva va en forma creciente? Eso nos podría ayudar a ver que tal vez en el transformador tengamos una descarga parcial. ¿Estás hablando del DFR? No, del factor de potencia en el Omicron y en la marca Meguer se tiene, ¿no? Por eso, Donde sí, y, pero no el específico de FER. Factor de potencia, ahí tenemos dos opciones, barril de tensión y barril de frecuencia. ya, en el barreo de tensión, ya, cuando tú haces una variación de tensión en una prueba de factor de potencia, técnicamente para un transformador en aceite, el valor de tangente delta no debe variar. Entonces, esa es una forma de corroborar de que la medición de mi tangente delta es la correcta. ¿Eso qué quiere decir? Que la línea no debería, o sea, debería permanecer horizontal o lo máximo horizontal posible porque la variación es mínima, pero el valor de tangente de delta o del factor de potencia no debería aumentar. ¿Por qué? En el aislamiento líquido o celulosa, aceite dieléctrico, el factor de potencia es el mismo respecto a la variación de tensión. Entonces, tu línea no debería aumentar. Si está aumentando, eso quiere decir que el valor medido de factor de potencia está presentando problemas en el aislamiento, pero básicamente ese equipo de factor de potencia lo que nos hace ver es la presencia de humedad en el equipo, ¿no? O sea, no necesariamente una descarga parcial. ¿Podría tratarse de una descarga parcial? Quizás, pero tendríamos que tener otro tipo de pruebas para corroborar y dar como conclusión ello, ¿no? Em, no, como te digo, o sea, el factor de potencia o el tangente delta no varía respecto a la variación de tensión para un buen, un equipo en buen estado. Ahora, nos dice aquí, Tony Laurente nos dice, buenas, para realizar la limpieza de la parte activa que presenta envejecimiento del material aislante, ¿se recomienda usar algún solvente o algo similar? Principalmente el aceite, con aceite se limpia, ¿no? Entonces, si es que vas a lavar tu parte activa, lo recomendable es lavarlo con aceite nuevo, en presión. Hay solventes dieléctricos también. Principalmente se tendría que utilizar un solvente eléctrico, dieléctrico ecológico para poder realizar el lavado de la parte activa. Pero simplemente podrías lavarlo con aceite nuevo, ¿no? Ahora, ¿qué cantidad de mililitros de aceite se requiere para realizar la prueba de fisicoquímica y cromatográfica? Pues normalmente te piden para la fisicoquímica, se te requiere como mínimo de medio litro a un litro, va a depender ya de laboratorio, pero lo típico son las botellas de un litro, ¿no? Y en lo cromatográfico son ya jeringuitas, se necesitan menos cantidad. Entonces, las jeringas son de 20 mililitros, ¿no, Erika? No, de 50. De Pero hay 50. laboratorios que trabajan hasta 30, ¿ah? Sí. De 30 para arriba.
Son jeringuitas de 30 a 50 mililitros. Eso sí, se requiere poca cantidad. ¿Ok? Buenas noches, ingeniero. Sí. Sí, consulta. Cuando hago la prueba de rigidez dieléctrica, generalmente se obtienen 6 valores, ¿no? Y de lo cual se saca una media. Por ejemplo, un espinterómetro saca un promedio, ¿no? Ujú. O sea, qué indicador debo yo tener para saber si he hecho correctamente mi medición? A ver, ¿qué te puedo comentar? Generalmente, algo que tienes que recordar primero es que el análisis de lo que es la rigidez eléctrica no es un análisis así fijo, 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 es un análisis estadístico. Así que pues tienes que tomar en cuenta, si es de 6 muestras y es 60, 156 el método, puedes eliminar una y con las otras trabajar. Generalmente lo que hacen los equipos es, hacen cada una de la prueba y hacen un promedio entre el número de pruebas que han hecho para darte el valor. Aparte, ellos tienen una forma de generar sus propios valores porque tienen un mínimo y un máximo que toman en cuenta, que les indica la misma norma, para decirte de que sí estuvo bien tomada o no estuvo bien tomada tu muestra. Pero recuerda que solo la rigidez no te da todo. Pruébale siempre si puedes el agua para que tengas una idea. Si está bajo, ¿por qué? De pronto no es el agua y es genial, pero ya tienes que ir pensando que otra cosa puede estar afectando. Ok. Entonces eso sería todo. Muchas gracias por su asistencia. Como saben, tenemos que llenar el link para poder tener los certificados. ¿Hay algo que quieran comentar, Mentori? Muchas gracias por su participación, ingeniero Víctor. Eh, Erika, muchas gracias. Vamos a, bueno, nada, recordarles que se ha enviado el link de asistencia, el cual se utiliza para el envío de los certificados, ¿sí? Los certificados son emitidos en un plazo de 7 días hábiles. Les llega directamente a su correo electrónico. Comentarles que estamos en cierre de inscripciones del programa de diagnóstico y mantenimiento de transformadores, que va a estar a cargo del ingeniero Víctor Turco. También nos va a acompañar la química Erika Milia y vamos a tener en el módulo de análisis de fallas al ingeniero Evandro, ingeniero brasileño con experiencia en mantenimiento de transformadores de potencia y distribución. Así que hemos preparado un programa de especialización de 50 horas cronológicas para que ustedes puedan dominar todo el mantenimiento y las pruebas que requiere hacer el diagnóstico a estas máquinas. Perfecto. Nada, igual en el grupo de WhatsApp vamos a compartir el material de la clase grabada directamente, así como también les vamos a facilitar un descuento exclusivo para el programa de especialización. Se les ha enviado el link para que ustedes puedan acceder a este descuento especial. Sin más, nuevamente, muchas gracias, ingeniero Víctor, por su presentación. Eh, Erika, muchas gracias por la presentación. Nos encontraríamos nuevamente el día de mañana. Vamos a tener una masterclass en sistemas de potencia y me parece que nuevamente estamos con el ingeniero Víctor sobre la quincena de este mes. ¿Correcto? Sí. Ok. Muchas gracias y gracias por su participación. Gracias por todo. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.